amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo SMR, capítulo 38. El día 7 de mayo fue tranquilo y sin ningún incidente. El desierto empezaba de nuevo. Un viento no muy fuerte volvía a empujar el Victoria hacia el sudoeste. El globo no oscilaba ni a derecha ni a izquierda, trazando su sombra en la arena, una línea absolutamente recta. El doctor, antes de partir, había renovado prudentemente su previsión de agua, temiendo no poder tomar tierra en aquellas comarcas plagadas de tuareg. La meseta, cuya elevación era de 1800 pies sobre el nivel del mar, descendía hacia el sur, cortando el camino de Agadez a Mursuk, en el que se distinguían muchas pisadas de camellos. Los viajeros llegaron por la noche a 16 grados de latitud y 40 grados 55 de longitud, después de haber recorrido 180 millas de prolongada monotonía. Durante aquel día yo condimentó las últimas aves que no habían recibido más que una preparación preliminar. Para cenar sirvió unos pinchitos de chocha sumamente apetitosos. Como el viento era favorable, el doctor resolvió proseguir su camino durante la noche muy clara por alumbrarla una luna casi llena. El Victoria ascendió a una altura de 500 pies y en toda aquella travesía nocturna de unas 60 millas no se habría visto turbado ni el ligero sueño de un niño. El domingo por la mañana varió de nuevo el viento hacia el noroeste. Algunos cuervos cruzaban los aires y en el horizonte se distinguían numerosos buitres que afortunadamente nos acercaron. La aparición de aquellas aves indujo a Joe a cumplimentar a su señor por su feliz idea de embutir un globo dentro de otro. ¿Qué sería de nosotros a estas horas?, dijo con un solo envoltorio. Este segundo globo es como la lancha del buque que reemplazará a este en caso de naufragio. Tienes razón, Joe, pero mi lancha me causa alguna zozobra, pues no vale tanto como el buque. ¿Qué quiere decir?, preguntó Kennedy. Quiero decir que el nuevo Victoria es inferior al otro, bien porque la tela se haya desgastado a causa del roce, o bien porque la gutapercha se haya derretido al calor del serpentín. Lo cierto es que noto cierta pérdida de gas. Hasta ahora no es gran cosa, pero no deja de ser apreciable. Tenemos tendencia a bajar y para impedirlo me veo obligado a dar mayor dilatación al hidrógeno. ¡Demonios!, exclamó Kennedy. No se me ocurre ninguna solución. No la tiene, dijo amigo Dick, por lo que creo que deberíamos darnos prisa e incluso evitar detenernos de noche. ¿Estamos aún lejos de la costa?, preguntó Joe. ¿Qué cosa, muchacho? ¿Sabemos acaso dónde nos conducirá el azar? Todo lo que puedo decirte es que Tombuctú todavía se encuentra a 400 millas a oeste. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en llegar? Si el viento no nos desvía demasiado, cuento con encontrar dicha ciudad del martes al anochecer. Entonces, dijo yo, señalando una larga comitiva de bestias y de hombres que avanzaban por el desierto, llegaremos antes de aquella caravana. Ferguson y Kennedy se asomaron y vieron una gran aglomeración de seres de toda especie. Había allí más de 150 camellos, de ellos que por 12 mutcabas de oro van a Tombuctú a Tafilete con una carga de 500 libras. Todos llevaban bajo la cola un talego destinado a recoger sus excrementos, que es el único combustible con que se puede contar en el desierto. Aquellos camellos de los tuareg son de una especie superior a todas las demás, pues pueden pasar de 3 a 7 días sin beber y 2 sin comer. Además, superan en ligereza a los caballos y obedecen con inteligencia al kabir o conductor de la caravana. Son conocidos en el país con el nombre de meharis. Tales fueron los pormenores dados por el doctor mientras sus compañeros contemplaban aquella multitud de hombres, mujeres y niños que caminaban penosamente por una arena movedizas, contenidas únicamente por algunos cardos, hierbas agostadas y zarzales muy ruines. El viento borraba casi instantáneamente la huella de sus pasos. Yo preguntó cómo lograban los árabes orientarse en el desierto y encontrar los pozos esparcidos en aquella soledad inmensa. Los árabes, respondió Ferguson,
dentro de la naturaleza un maravilloso instinto para reconocer su rumbo. Donde un europeo se desorienta, ellos no vacilan nunca. Una piedra insignificante, un guijarro, una hierbecita, un indiferente matiz de las arenas les basta para avanzar con seguridad completa. Durante la noche se guían por la estrella polar, no andan más que 2 millas por hora y descansan a mediodía, que es cuando hace más calor. No hace falta decir más para comprender cuánto tiempo invertirán en atravesar el Sahara, que es un desierto de más de 900 millas. Pero el Victoria ya se encontraba lejos de las miradas atónitas de los árabes, que debieron de envidiar su rapidez. Por la tarde pasaba por los 20 grados 26 de latitud y durante la noche avanzó más de 1 grado. El lunes cambió el tiempo completamente, empezó a diluviar y fue preciso resistir el exceso de peso con la lluvia cargada, el globo y la barquilla. Aquel aguacero continuado explicaba que toda la superficie del país fuese una inmensa ciénaga. Reaparecía la vegetación con mimosas, baobabs y tamarindos. Era el Sonrai, con sus aldeas pobladas de chozas cuyos techos presentan cierta semejanza con gorros armenios. Había pocas montañas, reduciéndose estas a colinas muy bajas que forman barrancos y despeñaderos incesantemente cruzados por chollas y pintadas. Un impetuoso torrente cortaba en diversos puntos las sendas que los indígenas atravesaban agarrándose a un bejuco tendido entre 2 árboles. Los bosques iban poco a poco siendo reemplazados por junglas donde se agitaban caimanes, hipopótamos y rinocerontes. No tardaremos en ver el Níger, anunció el doctor. El terreno se metaforceaba en la proximidad de los grandes ríos. Estos caminos andantes, según una feliz expresión, han traído con ellos primero la vegetación y más adelante traerán la civilización. Así es como el Níger, en su trayecto de 250 millas, ha sembrado en sus márgenes las más importantes ciudades de África. Eso digo yo, me recuerda la historia de aquel gran admirador de la providencia, de la cual decía que era acreedora a sus aplausos por haber hecho pasar los ríos por las grandes ciudades. Hacia el mediodía el Victoria pasó sobre una población llamada Cao, que fue en otro tiempo una gran capital, y a la sazón se hallaba reducida a una aglomeración de chozas bastante miserables. He aquí el sitio, dijo el doctor, por el cual Barth atravesó el Níger a su regreso de Tombuctú. El Níger, ese río famoso de la antigüedad, el rival del Nilo, al cual la superstición pagana atribuyó un origen celestial. El Níger, como el Nilo, ha atraído la atención de los geógrafos de todos los tiempos, y su explotación, más aún que la del Nilo, ha costado numerosas víctimas. El Níger corría entre 2 orillas muy separadas una de otra, y sus aguas fluían hacia el sur con cierta violencia, pero los viajeros apenas tuvieron tiempo de observar sus curiosos contornos. Me dispongo a hablaros de ese río, dijo Ferguson, y está ya lejos de nosotros. El Níger, que casi puede competir con el Nilo en longitud, recorre una extensión inmensa del país, y según la comarca que atraviesa tomó los nombres de Diuleba, Mayo e Gireubo.
Londres, avanza Bambarra de el Níger, recorre 500 millas con el traficante de esclavos, explora la costa de Gambia y regresa a Inglaterra en 1797. Vuelve a partir el 30 de enero de 1805 con su cuñado Anderson, el dibujante Scott y un grupo de operarios. Llega a Gorea, se une a un destacamento de 35 soldados y vuelve a ver el Níger el 19 de agosto, pero entonces, a consecuencia de las fatigas, de las privaciones y de los malos tratos, de las inclemencias del cielo y de la insalubridad del país, no quedaban ya vivos más que 11 de los 40 europeos. El 16 de noviembre llegaron a manos de su esposa las últimas cartas de Mungo Park. Ni un año después se supo que por un comerciante del país que al llegar a Buse, a orillas del Níger, el 23 de diciembre, el desventurado viajero vio cómo arrojaban su barca por las cataratas del río antes de ser degollado por los indígenas. Ya un fin tan terrible no contuvo a los exploradores. Al contrario, Dick, porque entonces no solo hubo que reconocer al río, sino también buscar los papeles del viajero. En 1816 se organizó en Londres una expedición en la cual toma parte el mayor Gray. Llega a Senegal, penetra en el Futa Diallon, visita las poblaciones de Fuhat y Mandigas y regresa a Inglaterra sin otro resultado. En 1822 el mayor Lang explora toda la parte de África Occidental próxima a las posesiones inglesas, siendo el primero en llegar a las fuentes del Níger. Según sus documentos, el nacimiento de este río inmenso no tiene 2 pies de ancho. Es fácil de saltar, dijo yo. Fácil, replicó el doctor. Según la tradición, cualquiera que intenta cruzar de un salto aquella manantial es inmensamente engullido, y quien quiere sacar agua de él se siente rechazado por una mano invisible. ¿Y me está permitido, preguntó Joe, no creer una palabra de la tradición? Nadie te lo impide. 5 años después el mayor Lang atraviesa el Sáhara, penetra en Tombuctú y morirá estrangulado en unas millas más arriba por los Obatsiman, que quieren obligarle a hacerse musulmán. Otra víctima, exclamó el cazador. Entonces un joven valeroso y con muy escasos recursos emprendió y llevó a cabo el viaje moderno más asombroso. Me refiero al francés René Caillier. Después de varias tentativas en 1819 y 1824 partió de nuevo. El 19 de abril de 1827 de Río Núñez. El 3 de agosto llegó tan extenuado y enfermo a Time y no pudo proseguir su viaje hasta 6 meses después, en enero de 1828. Se incorporó entonces a una caravana protegido por su traje oriental. Llegó al Níger el 10 de marzo, penetró en la ciudad de Yené, se embarcó y descendió por el río hasta Tombuctú, a donde llegó el 30 de abril. En 1670 otro francés, Invert, y en 1810 el inglés Robert Adam. Tal vez habían visto aquella curiosa ciudad, pero René Caillier sería el primer europeo que suministrara datos exactos. El 4 de mayo se separó de aquella reina del desierto. El 9 reconoció el lugar exacto donde fue asesinado el mayor Lang, y el 19 llegó a Oran y dejó aquella ciudad comercial para cruzar corriendo 1000 peligros, las vastas soledades comprendidas entre Sudán y las regiones septentrionales de África. Por último entró en Tánger y el 28 de septiembre embarcó para Toulon, de suerte que en 19 meses, pese a una enfermedad de 180 días, había atravesado África de oeste a norte. Si Caillier hubiera nacido en Inglaterra, se le habría honrado con al más intrépido viajero de los tiempos modernos, como el mismo Mungo Park, pero en Francia no se le apreció en todo su valor. Era un valiente explorador, dijo el cazador. ¿Y qué fue de él? Murió a los 39 años. De resultas de sus fatigas en Inglaterra se le había tribulado los mayores honores, pero en Francia se creyó haber hecho bastante, adjudicándole en 1828 el premio de la
sociedad geográfica, y mientras él realizaba tan maravilloso viaje, un inglés concebía la misma empresa y la intentaba con igual valor, aunque con menos fortuna. Se trataba del capitán Chaperton, el compañero de Ham. En 1829 entró en África por la costa oeste en el Golfo de Benín, siguió las huellas de Mungo Park y de Line y encontró en Busa los documentos relativos a la muerte del primero, y llegó el 20 de agosto a Zagatú, donde tras haber sido apresado exhaló el último suspiro entre los brazos de su fiel criado Richard Lauder. ¿Y qué fue de ese tal Lauder?, preguntó yo con mucho interés. Consiguió llegar a la costa y regresar a Londres con los papeles del capitán y una relación exacta de su propio viaje. Entonces ofreció sus servicios al gobierno para completar el reconocimiento del Níger. Incorporó a su empresa a su hermano John, segundo hijo de una humilde familia de Cornualles, y de 1829 a 1831 ambos bajaron por el río desde Busa hasta su desembocadura, descubriendo el camino milla a milla y aldea por aldea. Entonces, esos dos hermanos se libraron de la suerte común, preguntó Kennedy. Sí, al menos en aquella exploración, pero en 1833 Richard emprendió un tercer viaje al Níger y murió de un balazo junto a la desembocadura del río. Ya veis, pues, amigos míos, que el país que atravesamos ha sido testigo de nobles sacrificios con una harta frecuencia que han tenido más recompensa que la muerte. Capítulo 39. El doctor Ferguson quiso matar el tiempo en aquel pasado día, dando a sus compañeros 1000 detalles acerca de la comarca que atravesaban. El terreno, bastante llano, no presentaba ningún obstáculo para su marcha. La única preocupación del doctor era el maldito viento del noroeste que soplaba furiosamente y le alejaba de la altitud de Tombuctú. El Níger, después de haber subido hasta esta ciudad por la parte norte, crece hasta convertirse en un inmenso chorro de agua y desembocaba en el océano Atlántico, formando un ancho delta. En aquel recodo el país es muy variado, distinguiéndose tan pronto por una exuberante fertilidad como por una aridez extrema. Llanuras incultas suceden a campos de maíz que son luego reemplazados por dilatados terrenos cubiertos de retama. Todas las especies de aves acuáticas, el pelícano, la cerceta, el martín pescador, habitan las orillas de los torrentes y los márgenes de los pantanos, formando numerosas bandadas. De vez en cuando atraviesa un campamento de tuareg refugiados bajo sus tiendas de cuero, en tanto que las mujeres se dedicaban a las faenas exteriores, ordenando los camellos con sus pipas encendidas en la boca. Hacia las 8 de la tarde el Victoria había avanzado más de 200 millas en dirección oeste, y los viajeros fueron entonces testigos de un magnífico espectáculo. Algunos rayos de luna abriéndose paso por una hendidura de las nubes y deslizándose entre las gotas de lluvia bañaban las cordilleras de Ombori. Nada más extraño que aquellas crestas de apariencia balsámica que se perfilaban formando fantásticas siluetas en el sombrío cielo. Parecían las ruinas legendarias de una inmensa ciudad de la Edad Media y recordaban los barcos de hielo y de los mares glaciares, tal como las noches oscuras se presentan a las miradas atónitas. He aquí una ciudad de los misterios de Udolfo, dijo el doctor. Anna Radcliffe no hubiera acertado a describir estas montañas con un aspecto más imponente. No me gustaría, respondió yo, pensar solo durante la noche por este país, pasear solo durante la noche por este país de fantasmas. Si no pasease tanto, pesase tanto, me llevaría todo este paisaje a Escocia. Quedaría muy bien en las márgenes del lago Lomond y atraería a muchos turistas. Nuestro globo no es lo bastante grande para satisfacer tu capricho, pero me parece que nuestra dirección varía. Bueno, los duendes de estos lugares son muy amables. Nos envían un vientecillo del sudeste que nos pondrá de nuevo en buen camino. En efecto, el Victoria se dirigía más al norte y el día 20 por la mañana pasaba por encima de una inexplicable
de crucíferas y tamarindos. Grupos de gacelas tristadoras confundían sus retorcidos cuernos con las altas hierbas desde las cuales el caimán las acechaba silencioso. Largas secuas de asnos y camellos cargados de mercancías de Yené se adentraban en las frondosas arboledas. Al poco, en una revuelta del río, apareció un anfiteatro de casas bajas en cuyas azoteas y techos estaban acumulando todo el heno recogido en las comarcas circundantes. «He aquí, Tabar», exclamó el doctor con alegría, «es el puerto de Tombuctú. La ciudad se encuentra apenas a 5 millas de aquí». «¿Está pues satisfecho el señor?», preguntó yo. «Encantado, muchacho. Bueno, la cosa marcha. En efecto, 2 horas después, la reina del desierto, la misteriosa Tombuctú, que tuvo como Atenas y Roma sus escuelas de sabios y sus cátedras de filosofía, se desplegó bajo las miradas de los viajeros. Ferguson seguía los menores detalles en el plano trazado por el propio Bard y reconoció su gran exactitud. La ciudad formaba un enorme triángulo en una inmensa llanura de arena blanca. La punta se dirige hacia el norte y penetra en un extremo del desierto. En los alrededores nada algunas gramíneas, algunas mimosas enanas, algunos arbustos casi secos. El aspecto de Tombuctú a vista de pájaro es el de un amontonamiento de polos y de dados. Las calles bastante estrechas están bordeadas de casas de una sola planta, edificadas con ladrillos conocidos al sol y techosas de paja y cañas cónicas o cuadradas. En las azoteas se ve indolentemente tendidos algunos habitantes, vestidos con sus ropajes de colores chillones y con la lanza o el mosquete en la mano. A aquellas horas no aparece ni una mujer. «Pero se dice que las mujeres son bellas», añadió el doctor. «Mirad los 3 minaretes de las 3 mezquitas únicas que quedan de las muchas que había en la ciudad. Ha perdido su antiguo esplendor. En el vértice del triángulo se alza la mezquita de San Coro, con sus hileras de galerías sostenidas por arcos de un diseño bastante puro. Más lejos, junto al cuartel de San Engungu, se ve la mezquita de Sidtia. Algunas casas de 2 pisos. No busquéis ni palacios ni monumentos. El jeque es un simple traficante y su morada real un lugar de comercio. Me parece ver murallas medio derribadas», dijo Kennedy. «Fueron construidas por los Fuag en 1826. Entonces la ciudad era una tercera parte mayor, pues Tombuctú, objeto de codicia general desde el siglo XI, ha pertenecido sucesivamente a los Tuareg, a los Caurayanos, los marroquíes y los Feyata. Pero este gran centro de civilización en que un sabio como Ahmed Baba poseía en el siglo XVI una biblioteca de 1600 manuscritos no es hoy más que un almacén de comercio de África Central». La ciudad, en efecto, parecía sumida en una gran incuria. Acusaba la desidia epidémica de las ciudades condenadas a desaparecer. Enormes cantidades de escombros se aglomeraban en los arrabales y formaban con la colina del mercado los únicos accidentes del terreno. Al pasar el Victoria se produjo cierto revuelo e incluso se oyó toques de tambores, pero el último sabio de la localidad apenas tuvo tiempo de observar aquel nuevo fenómeno. Los viajeros, empujados por el viento del desierto, volvieron a seguir el curso sinuoso del río y muy pronto Tombuctú no fue más que uno de los fugaces recuerdos del viaje. «Y ahora», dijo el doctor, «que el cielo nos conduzca donde le plazca, con tal de que sea al oeste», replicó Kennedy. «Pa», exclamó yo, «no me asustaría aunque tratase de volver a Zanzíbar por el mismo camino o de atravesar el océano hasta América. No podríamos, Joe. ¿Qué nos falta para ello? Gas, Joe. La fuerza ascensorial del globo disminuye sensiblemente y tendremos que llevar mucho cuidado para conseguir que nos lleve hasta la costa. Voy a verme obligado a echar lastre, pesamos demasiado. Y aquí las consecuencias.
descubiertas, pero no podríamos encontrar otras. No, yo, pero tranquilízate, espero no llegar hasta allí. A la caída de la tarde el doctor echó los últimos sacos de lastre. El Victoria se elevó, pero el soplete, aunque funcionaba con toda la llama, apenas podía mantenerlo. Se hallaba entonces 60 millas al sur de